Dentro de mis elementos tecnológicos, esto no me puede faltar. Qué avanzado. Bueno, muchas gracias por la invitación de poder acompañarnos o acompañarles en esta mañana, estar juntos en este día tan especial. No nacemos como padres. Nadie viene a este mundo con el diploma de ser padre o madre. Es decir, que tanto padre como madre vamos aprendiendo a través de los años, a través de las experiencias. Y cuando recién somos padres, estamos con los oídos, con los ojos atentos, porque por las noches, ante cualquier ruido que no es tan normal, ya nos levantamos, ya nos preparamos, ya queremos ir a ver qué pasa con nuestro hijo o con nuestra hija, tanto como padre como madre. Es una actitud que tenemos, un reflejo que tenemos instantáneo. Y lo hermoso también es cuando muchas veces nuestros hijos, hijas, han soñado o han tenido algo así como un susto que han recordado en la noche, pegan un grito y están llorando y nos acercamos como padre, como madre, como madre, como padre y les abrazamos, quietito, quietito, no pasa nada, papi está acá, mami está acá. Y todo otra vez vuelve a la normalidad y podemos volver a dormir también nosotros. Es importante también eso. El título que hemos puesto en esta mañana, por favor, tiene que ver con un texto de Isaías que yo pido que todos los podamos leer, ¿sí? ¿Lo podemos repetir? ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Ese yo no te olvidaré es de Dios. El profeta está transmitiendo esa verdad. El profeta está señalando esa verdad. Aunque tu padre o tu madre te dejare, yo no te olvidaré. ¿Por qué motivo no te olvidaré? Porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Yo no te olvidaré. Esto era para el pueblo de Israel un pueblo muy complicado, porque a veces podían encontrar las manifestaciones de Dios como padre, como madre, y sin embargo ese pueblo tantas veces se equivocaba y se iba por otros caminos. Era como que no le era suficiente lo que Dios les estaba indicando, les estaba mostrando. Isaías, cuando escribe este texto, cuando siente escribir este texto, tiene que ver con una situación que el pueblo estaba viviendo porque había sido invadido por el ejército de Babilonia. Y habían pasado muchos años donde las injusticias, la esclavitud, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, cada vez se hacían más complicadas, más complejas. Y es como que el pueblo estaba sufriendo y deprimido y sin esperanza y sin poder ver caminos alternativos. Y es ahí cuando aparece Dios hablando al profeta y diciéndole las palabras que hemos leído. Como padre, como madre te amaré.
y no me olvidaré. La figura de padre y madre es lo que siempre se ha señalado como para poder interpretar el amor de Dios, como para poder interpretar el amor de Cristo. Son los dos ejemplos que encontramos. Pero también sabemos que tanto mamá o papá no somos perfectos. Pero a pesar de eso, seguimos siendo padres y seguimos amando a nuestros hijos. Y también Dios nos continúa amando a cada uno. Este concepto de padre es interesante, no me voy a extender demasiado, pero es interesante porque hay mucho material para poder analizar y poder compartir y reflexionar. El concepto de padre en los pueblos más antiguos, por ejemplo, se habla de ese grupo de África, de los aborígenes, también de los aborígenes australianos, los bantúes en África Occidental, también los más evolucionados como los egipcios, los asirios, los hindúes, los griegos. Todos esos pueblos también tenían un concepto de padre con sus dioses, con sus ídolos, pero no dejaba de ser como un reconocimiento que al observar todo lo creado, estos pueblos también sentían como que eran bendecidos por alguien que obraba como padre, como madre, en los alimentos, en los cuidados, en todos los recursos que en aquellos tiempos podían tener. Por eso esos dioses eran importantes para ellos y eran considerados también como dioses que proveían lo que ellos necesitaban. Y por eso también los sacrificios, a veces sacrificios que no entendemos cómo lo podían realizar, pero todo estaba motivado por ese reconocimiento a ese Dios o a esos dioses que les proveían de sus necesidades. Todos reconocían a eso como padre. Esta expresión también manifestaba una absoluta dependencia. También tenían respeto por esos ídolos o por esos dioses. Eran los principios de la humanidad, los principios de esa relación que ellos podían tener con eso que podían percibir que no estaban en este mundo solos, que había algo o alguien que los mantenía, que los servía. Absoluta dependencia, respeto, confianza, también gratitud en su forma de pensar y de realizar de aquella época. Se expresaban como niños en relación a su madre o a su padre. Y es interesante que aquellos que han estudiado los distintos pueblos y que han investigado y que han descubierto elementos, han encontrado que también esas personas de esas tribus, de esos pueblos primitivos, eran personas que a los ancianos se los consideraba como padres. A los ancianos se los consideraba como padres. Y no tenemos que irnos tan lejos, porque también en nuestro contexto de Latinoamérica, de los tiempos del descubrimiento de América y después, también encontramos esas expresiones como que los mayores eran considerados como padres. ¿Y por qué? Bueno, por sus años, por la autoridad que tenían, por la sabiduría. Era un título de honor. Un título de honor. No necesariamente hoy está tan presente eso. No necesariamente hoy a los más ancianos se los considera. Es como que los más ancianos es un material descartable. No se tiene muy en cuenta los años, las experiencias,
Y bueno, quizás es más fácil dejar de darle tanta importancia a las personas mayores. Causa mucha tristeza cuando escuchamos noticias de lugares donde viven ancianos, en la forma que viven, en el castigo que le dan, en la forma que le tratan. Bueno, estos primeros puntos que he tratado de compartir con ustedes, ahora voy a otro punto. En el Antiguo Testamento, la palabra Padre también surge. En el Antiguo Testamento surge la palabra Padre. Surge la palabra Padre mientras que el hombre, el ser humano, hombre o mujer, se va relacionando también con ese Dios que les ha provisto de vida, de familia, de poder alimentarse, de poder vivir. Por ejemplo, miremos Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, la primera parte. Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? ¿Cómo comienza en el Antiguo Testamento a originarse un proceso de relacionarse con esa providencia? ¿Y cuál es el nombre que utilizan? El nombre que seguramente en familia le estaban dando a la persona mayor, hombre o mujer. Papá, mamá. Ahí estaba ese elemento de ir descubriendo el misterio de un Dios que los cuida, que los alimenta, que los acompaña. Sin embargo, a veces ese desvío de desobediencia. Y el Salmo 68, versículos 5 y 6, Él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Ahí continúa el proceso de ir conociendo esa providencia, a ese Dios, ¿como qué? Como Padre, como Madre. Pero también en el Antiguo Testamento conocemos a Dios con otros nombres. Por ejemplo, cuando Moisés tiene que ir a pedir por el pueblo de Israel al faraón, Moisés es muy sincero y dice: ¿y qué tarjeta tengo yo de presentación ante el faraón para que el faraón lo deje salir al pueblo? ¿Y qué le responde Dios? ¿Qué le responde? ¿Quién es él? ¿Se acuerdan? Sí, de ese texto. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No está usando padre o el sentido de padre, sino yo soy el que soy. ¿Y quién es ese yo soy el que soy? ¿Quién es? ¿Quién es que no tiene nombre? ¿Quién es ese Dios que no tiene figura? Miren cómo eso se va relacionando. ¿Quién es ese Dios que no tiene nombre, que no tiene figura? Ni nosotros aceptaríamos. Yo vengo de parte ¿de quién? Del que no tiene nombre y no tiene figura. No tengo ni la fotografía, ni tengo nada. ¿Qué está indicando este texto, si lo queremos apreciar en su totalidad? Está mostrando la soberanía ¿de quién? De un Dios creador, que ni siquiera tiene un rasgo
del faraón, el gobernador de Egipto. Yo soy el que soy. No tengo figura, no tengo nombre, soy el que soy. Y estoy seguro que Moisés, si entendió, habrá dicho, amén, amén. Yo soy el que soy. Un Dios solo con un nombre y sin imagen. Luego Israel va reconociendo que Dios fue su liberador, fue el que le dio libertad al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces ahí surge una combinación de letras, de palabras, y en el Antiguo Testamento lo podemos leer, y cuántas veces habremos preguntado, ¿y esto qué significa? Yahvé. Yo soy Jehová, yo soy Yahvé, el Dios que nos liberó. En Isaías, no está ahora para publicarlo, pero en Isaías 63:16, el pueblo en ese tiempo ya va evolucionando en relación de conocer a este Dios, y se expresa de esta manera: tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca, ni Jacob se acuerde de nosotros, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, siempre has sido nuestro Salvador. Y luego, en el capítulo también 64:8, dice, Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, tú eres nuestro Creador. Vamos encontrando entonces una relación de cómo esta imagen del Padre se va instalando en este conocimiento de un Dios creador, sustentador, hacedor de la raza humana, y que tiene propósitos. Tiene propósitos. El propósito de Dios para con Israel y para con todo el mundo no es que haya esclavitud. No es que haya esclavitud. Cuando Dios determina actuar en Egipto, ¿por qué es? Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Y Dios da respuesta a ese clamor de su pueblo, que estando en prisión, esclavizado, le quiere dar libertad. Porque Dios nos ha creado libres. Dios nos ha creado libres. Y toda señal de esclavitud no está en la voluntad de Dios. Y si bien hoy no tenemos Egiptos, pero hay muchos pueblos que están muy parecidos a los prisioneros en Egipto. La injusticia promueve la esclavitud. La falta de oportunidades promueve la esclavitud. Y estamos viviendo en una época muy peligrosa donde pueblos más pueblos más pueblos están esclavizados por sistemas económicos, sistemas de producción, sistemas de intereses. En nuestro propio país tenemos situaciones tan tristes, donde se están apropiando de regiones de nuestro país con múltiples riquezas que solamente van a favorecer a muy poca gente. La mayoría tendrán que estar al margen de eso. Y no solamente eso, sino lo que dejan sembrando, que son las contaminaciones en las minerías que quieren descubrir oro y tantos elementos. Dios escucha el clamor de su pueblo y de sus hijos. Tengamos en cuenta esto, porque esto es parte también de esta vida de ser cristianos. También encontramos palabras
en el Antiguo Testamento para señalar a Dios, como por ejemplo Adonai, que significa Señor, o Elohim, que tiene sentido de Dios, del Dios creador. Tendría más para seguir investigando y dando a conocer todo esto relacionado con la palabra Padre. Pero vamos al Nuevo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y ahí encontramos a Jesús en relación con su Padre. Jesús en relación con su Padre. Pero ya en otros términos. Ya en otros términos. Ese Hijo de Dios que nace y que celebramos en la Nochebuena y en las fiestas que hacemos todos los años, este Hijo de Dios también se relaciona con su Padre, pero no se relaciona con términos elocuentes y grandes y difíciles, sino, como la canción lo manifestaba hace un momentito, se relaciona con Dios llamándolo Abba, en el idioma arameo, Abba. No el conjunto de música Abba, que también es lindo, pero no tiene nada que ver con esto. Abba, papito, papi, Padre querido. Esa es la manera en que se relaciona Jesús con su Padre Dios. Casi diríamos en un lenguaje infantil. Casi diríamos en un lenguaje infantil. Y saben, los evangelios recogen esto de Jesús y están presentes en cada uno de los evangelios. Padre querido, papito. No estuve buscando demasiado, pero me imagino, digamos, la contraposición que habría en tiempos de Jesús con todo el judaísmo y con toda su ceremonia. Y ahora Jesús compartiendo con la gente y diciéndole, este Dios yo le llamo papá, le llamo papito. Y va extendiendo un mensaje de un Dios que tiene que ser comprendido como los padres y las madres. Desde ese punto de vista, de esa relación, de esa intimidad, de esa amistad. Dios papá, Dios mamá. Dios papá, Dios mamá que me van a socorrer, que me van a cuidar, que me van a entender. Me van a entender. ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué tenés esa cara? ¿De quiénes son esos comentarios? ¿De los papás? ¿De las mamás? No te veo bien a vos. ¿Te pasó algo? Yo tenía a mi madre a la cual yo no le podía mentir. Y una vez le quise mentir y me llevé un sopapo. Y hasta el día de hoy lo recuerdo. Y esta imagen de Dios como padre, como madre, es la que Jesús instaura en el núcleo de discípulos y de amigos y de todos aquellos que le seguían. De todos aquellos que le seguían. Abba expresa una relación plena de comunión y confianza del Hijo con el Padre. Y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos de Dios. Y debemos saberlo, y debemos comprenderlo, y debemos ponerlo también por obra personal. Yo no soy un paria, ninguno es un paria.
Hay un Dios que ama al ser humano. Hay un Dios que nos conoce del derecho y del revés. Hay un Dios que nos conoce del derecho y del revés. Es un Dios que sabe de nuestras infidelidades, como también sabe de nuestras fidelidades y de nuestras virtudes, de nuestras mentiras, de nuestros engaños, de nuestros pensamientos, sanos o no tan sanos. Dios sabe de todo eso de nosotros, porque es Padre, es Madre. Tengamos en cuenta eso. Dios no es el servi que en algún momento lo necesitamos. Hola, por favor, vení, porque sabés, no sé lo que tiene mi motor. Dejó de funcionar. Y ahí viene el servi. No, Dios no es eso. Dios es vida. Dios es Padre en el sentido de amigo y de confiabilidad. ¿Sabemos lo que es confianza? ¿Hemos experimentado lo que es confianza? Hoy nadie quiere confiar en otro. No se puede confiar en los bancos, no se puede confiar en el tránsito. ¿Quiénes son los elementos de confianza hoy en día? ¿Dónde están presentes los elementos de confianza? Vamos a abrir la puerta de nuestro departamento, del portón, y estamos mirando a ver si viene alguien por la vereda para quedarme quieto, que pase primero, no va a ser cosa que me empuje. Dios está diciéndonos que Él es confianza. Él tiene un espíritu de darnos libertad para poder confiar, para poder expresarnos, para no tener miedo. Jesús compartió esta palabra Padre, Papito, y los evangelios lo tomaron en cuenta. El Nuevo Testamento tiene 170 veces esta expresión en labios de Jesús. 170 veces. Y se los digo porque lo he estado comprobando. No totalmente Abba, pero sí la expresión que está diciendo quién es Dios como Padre. Aparece 4 veces en el Evangelio de Marcos. Aparece 15 veces en el Evangelio de Lucas. 42 veces en el Evangelio de San Mateo. Y ahora escuchen bien. 109 veces en el Evangelio de San Juan, donde el que más escribe y señala a Dios como Padre es Juan. Abba expresa una relación única de plena comunión y confianza del Hijo con el Padre. Del Hijo con el Padre, como si fuera el Padre, la Madre, así. Avanzo un pasito más. La iglesia primitiva adoptó este término, adoptó este concepto de Dios como Padre. Romanos 8:15, por favor. ¿Lo leemos juntos? Empezamos. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les avicia el miedo, sino el espíritu que nos adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre. Por ese versículo, aplausos. Hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados como hijos, no como esclavos, como hijos, como hijas. Y nos permite entonces exclamar, papá, papito. No voy a decir viejo porque me parece muy escandaloso. Papá, papito.
Ese es Dios. Ese es Dios. En relación, Jesús con su Padre nos enseña eso. Avanza un pasito más. No solamente nos enseña a llamar a Dios Padre querido, sino Padre nuestro. Padre nuestro. A ver, Padre nuestro. Cuando es nuestro, cuando algo es nuestro, es igual a qué? A que nos pertenece. Esto es mío. Una posesión. Esto es mío. Padre nuestro es mío. Y es de todo el mundo. Es el Padre nuestro de todo el mundo. Es la Madre nuestra de todo el mundo. Es Padre mío. Padre tuyo. Es tu Padre. Y Jesús transmite esto. Y la iglesia primitiva lo va elaborando y lo va estudiando y comprobando y participando de esa manera. Como dije, Dios es Padre de todos, indiscriminadamente. Aun cuando veamos a los más rebeldes, a los más ateos, a los más burlones, Él es el Padre de todos esos, de toda la humanidad. Y quiero ir finalizando con algo que encontré que no me pertenece. Pertenece a Marilú Hernández, que no sé quién es, pero escribió algo, y con esto termino. Dick Hoyt. ¿Alguien conoce ese nombre y apellido? Dick Hoyt. El poder del amor. Este hombre, dice la escritora, la que escribió, que en este junio de este año cumplirá 75, es el protagonista de esta historia. Su hijo Rick adquirió, debido a una complicación durante el parto, parálisis cerebral. Los médicos diagnosticaron para Rick una vida vegetativa que no duraría mucho. Sus padres, sin hacer caso demasiado, han estado al lado de su hijo Rick durante su vida y ahora cuenta con 53 años de vida plena, entre comillas. La historia no se limita al solo hecho del cuidado amoroso que estos le brindaron a lo largo de los años, sino al empeño de Dick de ayudar a su hijo a convertir a realidad sus metas sin importar las limitaciones físicas de este. Rick disfruta mucho con el deporte y un día pidió a su padre correr una carrera juntos. Su padre, sin ser un atleta profesional, aceptó sin pensarlo. Y la autora dice, el resto de la historia probablemente ya todos lo conozcan. Quise averiguar más y no encontré una continuación. Pero termina así. Yo quiero terminar este relato con una frase que Rick dedica a sus padres. Y dice, la cosa que más quiero en el mundo es que mi padre se siente en mi silla y que yo lo empuje, aunque sea una vez. El amor de un padre, de un hijo, el amor de Dios. Eso es lo que recordamos hoy, en este domingo.